Muy bien, pues dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Es un versículo muy cortito que nos indica la importancia de la oración. Tanto la palabra de Dios como la oración son importantes para nosotros como creyentes, como cristianos. La gracia de Dios nos llega mediante la fe y el oír con fe la palabra de Dios, ¿no? Y empezamos con una oración, nuestro caminar como cristianos, reconociendo en esa oración que somos pecadores y la necesidad que tenemos de Dios. Y también debería ser la oración ese respirar continuo en nuestra vida como creyentes, no solamente cuando damos el primer paso, sino también a lo largo de nuestra vida como creyentes. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre y que nos dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Por tanto, es importante invocar el nombre del Señor, clamar a Él, orar a Él, presentarnos delante de Él, llevarle nuestras cargas. Las personas que más han impactado en esta tierra que está maldita por el pecado, han sido hombres y mujeres de oración. Los hombres y mujeres de oración impactan allá donde está, se les nota, lo transpiran, influyen, esa palabra que ahora los influencers, tanto se habla, pues influyen. Los hombres y mujeres de oración influyen en su entorno, son tenidos en consideración, sus consejos son válidos, son acertados. La oración ha sido una herramienta de poder que ha movido no solo a Dios, sino también a los hombres. Abraham era un hombre de oración y los ángeles descendían del cielo para hablar con él. Jacob, su oración fue contestada en el famoso encuentro en Peniel y dio como resultado la gran bendición que fue el que se ablandara el corazón de su hermano Saúl. Él estaba preocupado porque dice, bueno, me voy a encontrar con mi hermano, le robé la primogenitura, tuve que salir por piernas y a ver ahora cómo me va a recibir. Bueno, oró al Señor y su hermano le recibió bien, ¿no? Samuel nació como respuesta a la oración de Ana, su madre. ¿Recordáis Samuel? Ana no podía tener hijos, era estéril. Iba todos los días allí al templo a orar, tanto era su clamor que el sacerdote que estaba allí pensó, esta mujer ha perdido la cabeza, está loca, porque no la entendía, seguramente estaba hablando llena del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, clamando por ese hijo, y de esa oración nació Samuel, como respuesta a la oración de Ana. Elías oró y Dios cerró los cielos durante 3 años y 6 meses. Y cuando volvió a orar otra vez, los cielos dieron lluvia. Todos ellos eran hombres y mujeres como tú y como yo. Santiago nos dice que el profeta Elías era un hombre sometido a pasiones semejantes a las nuestras. Y esto nos alivia, porque a veces pensamos que hay que ser, no sé, para orar, ¿verdad? Pero es un alivio ver que estos hombres y mujeres que eran tan poderosos en oración fueran hombres y mujeres exactamente como tú y como yo, con sus luchas, con sus debilidades, con sus batallas, con sus problemas, con sus circunstancias, con sus momentos de hambre y de escasez y con sus momentos de abundancia y de bendición. Eran hombres y mujeres como tú y como yo. Estaban sometidos a las mismas situaciones. Elías hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Y el Dios de Elías, el Dios de ese Elías que hizo descender fuego en el monte Carmelo, es el mismo Dios que tú y yo tenemos ahora. Marcos Vidal tiene una canción preciosa en este sentido, ¿no? ¿Dónde están? Yo canto muy mal, no sé si el grupo me puede ayudar, ¿no? Pero ¿te acordáis de esa canción de Marcos Vidal que dice que no encuentro el tono y no puedo arrancar? Pero bueno, sabéis a qué canción me refiero, ¿no? ¿Dónde están aquellos? El Dios de Elías,
que dejaban todo por servirte a ti. Bueno, pues, y al final termina diciendo, el Dios de Elías sigue siendo el mismo, los que no somos los mismos somos los que somos como Elías, ¿no? Buscadme y viviréis, ese es el título correcto, ¿no? Muy bien, pues Elías escuchó, el Dios de Elías escuchó y contestó su oración. Y ese mismo Dios escucha hoy nuestras oraciones, por muy imperfectas que sean, por muy todavía que tengamos que aprender, ¿no? Y quería predicaros hoy sobre esto porque no quería dejaros con la sensación de que, pues a ver cómo oro ahora para que el pastor no me diga que estoy orando mal, ¿no? No te preocupes, ¿no? Tú pídele al Señor con humildad, clama a Él. Si la oración es un clamor a Dios, ni más ni menos, es un reconocimiento para que Él intervenga en nuestros asuntos. Es un pedirle, Señor, ten misericordia de mí. No te preocupes tanto, ¿no? Sé tú mismo. Lo bueno de la oración es que cada uno tiene que ser uno mismo, como es, con su carácter. Los hay más temperamentales y los hay más apagaditos. No pasa nada. La oración no tiene que ver con que esté más alto el volumen o más bajo, sino con que seas auténtico en la oración, que seas tú delante de Dios, que seas tú mismo con tus circunstancias, con tu cultura, con tu forma de ser, con tu temperamento y gloria a Dios, que cada uno somos distintos y diferentes y ahí está la riqueza de nuestras oraciones, en que cada uno puede orar y orar de forma distinta como el que ora, el que tienes al lado, ¿no? Y eso es lo bueno. Lo bueno es ser auténtico, ser genuino, ser tú mismo con tus palabras. Yo recuerdo una hermana que me decía, recién convertida al Señor, fue a la primera reunión de oración y claro, allí estábamos todos orando, pues como los santos de... Y la hermana cuando terminó, a mí me gustaría poder orar como ustedes. Digo, el día que ores como nosotros estás perdido totalmente. Así que sigue orando como tú eres. No hay por qué orar como uno, como otro, ¿no? Dios quiere lo genuino, lo auténtico de nosotros. Y cada uno somos distintos y diferentes. Y ahí está la riqueza. Santiago nos dice que el profeta Elías... era un hombre sometido a pasiones semejantes a las nuestras. Y como he dicho, eso es un alivio para nosotros, ¿no? Elías hizo descender fuego del cielo del monte Carmelo. Y el Dios de Elías, que escuchó a Elías, también nos escucha a nosotros. Tenemos la misma autorización de ir a Dios y pedirle que descienda fuego del cielo y consuma, no a nuestros vecinos, no a nuestros compañeros de trabajo porque no nos escuchan, como querían Juan y su hermano Santiago, Jacobo. Señor, haz descender fuego sobre esta ciudad. No, nosotros queremos que descienda el fuego, pero ¿sobre quién? Sobre nosotros, para que queme todo eso que todavía el Señor tiene que limpiar y transformar en nosotros. Todo eso que nosotros sabemos, y el Señor también, pero nosotros también lo sabemos. Quizás el que está sentado a tu lado no, pero tú si te miras un poquito dentro, yo si me miro un poquito dentro sé lo que todavía necesito que ese fuego de Dios caiga sobre mí y queme. Hay muchas cosas que tiene que quemar que todavía son impedimento para que Dios se glorifique más plenamente en mí. Pero tenemos esa misma autorización o permiso para ir a Dios y pedirle que descienda ese fuego y consuma nuestras pasiones, nuestros malos deseos, que queme nuestra paja, nuestras hojarascas, todo aquello que hacemos con mala motivación, porque a veces hacemos cosas que están bien, que no están mal, que están bien, pero la motivación no es la correcta. La motivación no es el amor a Dios o no es amor al prójimo, es amor a mí mismo, a que digan, mira, qué bonito que lo ha hecho, ¿no? Qué bien está. Como decía Rafa al principio, hay trabajos que se hacen en la iglesia que nadie los ve y que nadie recibe por ello ni gratitud ni reconocimiento, pero que se hacen, ¿verdad? El reconocimiento yo sé que le tienen en el cielo y en el Señor, pero a veces tampoco estaría mal que alguno de nosotros, si descubrimos quién son, digamos, gracias por estar esto tan limpio, gracias por estar esto tan cuidado, ¿no? Sería bueno también, pero nuestra motivación no debe ser esa, no debe ser el reconocimiento, no debe ser el destacar, no debe ser, bueno, a ver si el pastor me pone al frente de una reunión de oración o a ver si me pone al frente de un estudio bíblico. Esa no debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación es el servicio, es decir, yo quiero que otros aprendan lo que yo he aprendido, puedo transmitir a otros lo que otros me enseñaron a mí y que la motivación sea el amor a Dios y el amor al hermano
que también pueda aprender lo mismo que tú. Hay algunos que dicen, yo no enseño, no quiero que nadie sepa más que yo. Yo recuerdo al principio de mis años en la fe, que había un pastor que decía que no podíamos saber más que él. Y yo dije, a mí eso no me cuadraba, y me usaba un versículo de que ningún discípulo es mayor que su Señor. Y yo digo, ¿cómo es eso? Y yo dije, esa interpretación a mí no me cuadra, yo creo que va por otro lado, no porque yo vaya a saber, no pueda saber más que mi pastor. Y cuando llegué al pastor finlandés que me recogió en su iglesia, y le dije, es que yo vengo y a mí no, yo ojalá todos supiesen más que yo, me decía en su finlandés así, bueno, en su español así serio, de esos como hablan los finlandeses, que dicen, sí, no, sí, sí. Pues, y siempre él quería que aprendiésemos y nos enseñaba todo lo que él sabía y más de lo que no sabía, y se traía a otros hermanos o a otros ministerios que nos enseñaban en aquellas áreas donde él a lo mejor no llegaba, ¿no? Y eso es bueno, pero esa debe ser la motivación, el amor a Dios y el amor al prójimo, a los hermanos, que les puedas añadir valor también a sus vidas, les puedas hacer mejores personas, les puedas ayudar a que tengan un mayor conocimiento de la palabra. Esa debe ser nuestra motivación. Eliseo predicó y resucitó a un niño que estaba muerto. Los hijos de esta generación que estamos viviendo, esta generación por la que estamos pasando, decimos que es una generación que está muerta espiritualmente, que no tiene valores, que no tiene principios, que rechazan la palabra del Señor. Cuando salís cada sábado no os reciben con los brazos abiertos, ¿verdad? No, ¿verdad? Os rechazan, y a veces de una manera muy áspera también, ¿verdad? Es una generación que está muerta en sus delitos y pecados, como estábamos nosotros antes también. Pero oremos por ella. Oremos, aunque a veces las palabras que te dicen, el rechazo que sufrimos nos pueda hacer daño, oremos como Eliseo para que Dios los resucite espiritualmente. Ayer tenía un evento familiar de estos donde nos juntamos todos los hermanos, todos los sobrinos, todos los nietos ya, y son de esos eventos a los que tú tienes que ir si luego quieres que ellos vayan a los tuyos cuando le invitas, ¿verdad? Y luego dices, vayan a la presentación de mi nieta. Ya, pero tú ven también a la comunión de mi sobrina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero son ocasiones en las que a mí me gusta, porque te da pie para hablar, te da pie para testificar si vas con un espíritu humilde, no con un espíritu de imposición, sí, pero abierto. Y yo sabía, digo, va a surgir, ¿y vosotros cómo hacéis esto? ¿Y vosotros por qué no hacéis esto otro? ¿No? Entonces te da pie con humildad a explicar por qué tus liturgias no se parecen en nada a las suyas, y por qué nosotros nos orientamos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, ¿no? Y todo va enfocado a la obra de salvación de Cristo y no a nuestras propias obras. Pero te da pie a poder contestar y a poder hablar, y es cuando te das cuenta de la necesidad que hay de Dios, ¿no? Pero no puedes ir imponiendo tu verdad, sino viviendo tu verdad. Y eso empieza por respetar, por tener paciencia cuando alguien te dice una burrada que tú dices, ay madre, a ver cómo le contesto, ¿no? Bueno, Dios te da la sabiduría para hacerlo si vas con humildad. Pero son oportunidades para sembrar mucho. Mi familia está, digamos, cansada de escucharme. Yo, aunque no soy pesado, pero siempre aprovecho la oportunidad para dejar mi semilla, plantar allí la palabra con la esperanza de que prenda algún día y crezca, ¿no? Y ayer fue un día de esos, un día en el que sembramos mucho, y ahora les pido que oren por mi familia, porque está sembrado, pero otra vez, yo nunca me cansaré de sembrar y de resembrar, pero oren por mis familiares, por mis hermanos, por mi hermana. Yo la llamo la matriarca de la casa porque es la que nos recogió cuando mis padres fallecieron. Por mis otros dos hermanos, yo soy el cuarto de 4, el más pequeñajo soy yo y el único creyente. Y luego están una prole muy grande de sobrinos, y oren por todos ellos, oren por la familia del pastor y de la pastora,
Oren por lo que pudimos sembrar ayer y que dé su fruto. ¿Se van a comprometer a orar por ello? Amén. Oren por ello. Necesitamos orar los unos por los otros. Yo tengo carga por mi familia, ¿no? Tengo carga. Sé que son buena gente, pero eso no les vale. Necesitan tener a Cristo. Es decir, no son nada especial en cuanto a maldades. Son muy normalitos. Y quizás ese sea el problema, de que no son conscientes de que necesitan un Redentor, necesitan a Cristo, ¿no? Que a veces pues sembramos, pero la familia siempre es la que más cuesta llegar. No sé por qué. A nosotros nos cuesta llegar a la familia, o a la familia le cuesta más rendirse a los pies de Cristo cuando es otro familiar el que se lo presenta, ¿no? Pero oren por mi familia, porque ayer sembramos, pudimos sembrar y nos dio la oportunidad del Señor de que contestásemos muchas preguntas y de que dejáramos allí plantada nuestra semilla. Así que oren por ello. El rey Manasés fue un hombre malvado, hizo todo lo malo contra el Dios de sus padres. Pero sin embargo, cuando invocó a Dios, su clamor fue oído y fue sacado de la prisión y puesto sobre el trono de Jerusalén. Si Dios escuchó al malvado Manasés, si nos volvemos a Él en oración, también escuchará nuestro clamor en el tiempo de nuestra angustia. Cuando vayamos al trono de gracia en oración, recordemos con fe que Dios escucha nuestras oraciones, hermanos. Dios escucha nuestras oraciones. Dios nos da siempre una nueva oportunidad cuando volvemos a Él arrepentidos en oración. Sansón oró y le fue devuelta la fuerza, de modo que al morir, él mismo causó la muerte de más filisteos que los que había eliminado durante toda su vida. ¿Recordáis? Es una historia súper conocida. Sansón era un hombre de vaivenes, tan pronto estaba arriba como estaba abajo. Tan pronto estaba ahí pegado al Señor como estaba pegado a lo que no debía pegarse, ¿no? Entonces, era un sub y baja, un tobogán. Pero a veces, si somos honestos, a veces nosotros tenemos esos vaivenes también, ¿no? No en cuanto a los pecados de Sansón a lo mejor, pero sí que a veces estamos muy eufóricos arriba y otras veces estamos con el ánimo que nos tienen que recoger casi del suelo con bayeta, ¿no? Somos así de variables, pero fíjate que justo antes de morir, él clama al Señor. Y el Señor le podría haber dicho, ahora te quedas ahí. Pero fíjate que supuso la victoria sobre los filisteos precisamente con su muerte, ¿no? El Señor oyó el clamor de Sansón y está contado como un héroe de la fe, ¿no? Que a veces vemos ahí a Sansón y decimos, pero si este pues mira, ahí está también, ¿no? Y si está ahí y la palabra lo tiene ahí es por algo, ¿no? Otra cosa es lo que nosotros podamos pensar, pero normalmente nosotros tendemos a equivocarnos cuando evaluamos a las personas, ¿no? Así que tengamos cuidado también. Aquellos que se arrepienten y quieren volver a Dios verán cómo Dios contesta también sus oraciones. Job oró y fue restaurado, y curiosamente fue restaurado cuando oró por sus amigos, que le estaban poniendo de aquella manera también, porque también los amiguitos de Job tenían lo suyo, ¿no? Sin embargo, cuando Job ora por sus amigos es cuando es sanado y empieza su restauración. Daniel oró a Dios y vino Gabriel para decirle que era un hombre amado tremendamente por Dios. El mensaje le llegó 3 veces desde el cielo como respuesta a su oración. Y además le fueron comunicados los secretos del cielo y se le dijo que el Hijo de Dios iba a ser sacrificado por los pecados de su pueblo. Y le fue revelado tremendas profecías acerca de los últimos tiempos. Sigan estas profecías de la Escritura y olvídense de las profecías de los youtubers y de esta gente, ¿vale? No hay mejor profecía que la que viene en la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo son los tiempos finales? Léete Daniel, léete Apocalipsis, que ahí te va a describir cómo son esos tiempos finales. Y sí, son muy parecidos a los tiempos que estamos viviendo, pero la palabra, todo filtro a la palabra. Cornelio oró y Pedro le fue enviado para darle un mensaje por medio del cual él y los suyos, su familia, iban a ser salvos. Recordáis la historia, ¿verdad? Cornelio era un centurión romano encargado a su cargo muchos soldados,
pero era un hombre temeroso de Dios, posiblemente prosélito, es decir, se hizo judío, abrazó posiblemente la religión judía, pero eso aún así no le estaba permitido mezclarse con los judíos, ¿no? Era un hombre temeroso de Dios, estaba orando. Cuando él tiene esa revelación, dice, Cornelio oró y Pedro le fue enviado para darle un mensaje por medio del cual él y los suyos iban a ser salvos. Por un lado estaba orando Cornelio y por otro lado estaba Pedro. La oración, cuando clamamos al Señor, cuando oramos al Señor, nos conecta. Aún en la distancia, el mismo Espíritu nos conecta. De tal manera que Cornelio estaba clamando y le fue enviado un ángel para que enviase a buscar a Pedro. Pedro estaba orando, recordáis allí en el terrado, cuando le bajó 3 veces el lienzo con diferentes animales inmundos, cuando Dios le dice mata y come, y Pedro dice no, yo no, que esto es inmundo, yo nunca he tocado nada a mí, no, yo no como de esto, ¿no? Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, ¿no? Y ahí le dice, ahora te van a venir a llamar y vas a ir donde te digan, porque, y si no le hubiese dicho, no hubiese tenido esta visión, posiblemente Pedro a lo mejor nunca hubiese ido a casa de Cornelio, pero fue necesario eso. Pero uno estaba orando en su casa, Cornelio, y otro estaba orando, no en su casa, pero en el terrado de otro lugar, orando también. Y hay una conexión espiritual en esa oración que hace que se produzca, pues que el mensaje de salvación se inicie y llegue a los gentiles también, ¿no? Si no los llames inmundos, ellos también necesitan. Recordáis la historia, Pedro fue e incluso reciben el bautismo del Espíritu Santo. Allí, después de escuchar la predicación de Pedro, reciben al Señor y son bautizados con el Espíritu Santo. La oración nos conecta. Aunque yo esté en Aranjuez y Tony esté, ¿dónde estás? En Toledo, pero ¿en qué pueblo? Porque eso está allí perdido. Azticoya nos conecta. El mismo espíritu, ¿por qué? Porque el mismo espíritu que está en Aranjuez conmigo, está con él en Arcicoya, está contigo en Boadilla, ¿o dónde? En Pozuelo de Alarcón, siempre digo Boadilla, no sé por qué, me quedo un poco más acá, ¿no? O con Rafa cuando está por ahí de misión. ¿En Chile o dónde te vas ahora? Por ahí. ¿Ah? Por ahí. Por ahí. Vale, es secreto, misión secreta, por ahí. De un lado para otro, ¿verdad? Pero el Espíritu nos conecta a todos. Si estamos orando, y eso hace que Dios se mueva, hace que sucedan cosas, hace que lo que nos parece imposible sea posible. Para Pedro casi sería imposible entrar a casa de un gentil y comer con ellos, ¿no? Pero fue necesaria esa visión, porque uno estaba orando, él también estaba orando, y el Espíritu de Dios da una visión a uno, pone otra visión en otro, y hace que algo que pudiera ser imposible se haga realidad. Y es que el Evangelio llegase a esta casa de Cornelio y que él y toda su casa fueran creyentes. Se convirtieron todos, no por herencia, no porque a veces interpretamos esto de manera equivocada también, ¿eh? Una palabra para Cornelio, que él y su casa fueron salvos, ¿vale? Pero no quiere decir, el paso de fe le tiene que dar cada uno, ese no le quita a nadie, ¿eh? Pero si oras, Dios obrará en el corazón también de la familia, ¿no? Si no, yo no les hubiese pedido que orasen. Yo en mi casa, pues venga, ya están todos, no, oren que necesitan mucho del Señor. Dice que Pablo y Silas, en la cárcel de Filipos, mientras cantaban y oraban, el lugar fue sacudido por un temblor y el carcelero se convierte. Fue la oración de los dos hombres de Dios la que puso al carcelero de rodillas y le trajo la bendición para él y para su familia. Serán nuestras oraciones al Señor las que pondrán a los carceleros y encarcelados de este mundo de rodillas ante sus pies. Pero necesitamos orar. La oración es fuente de poder, tal cual oramos, con nuestro carácter, con nuestra forma de orar, tal como somos, de una manera genuina, auténtica, sincera, sencilla, sin necesitar de aprender ningún lenguaje especial, sino necesitamos
postrarnos en humildad delante de Él. Esteban, mientras era apedreado, estaba orando y mirando hacia arriba vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, y la luz del cielo resplandeció sobre Él. El rostro de Moisés brilló cuando descendió del monte donde había estado en comunión con Dios. Él hace resplandecer nuestro rostro, cambia nuestra cara sombría, amarga y triste por una cara de gozo amable cuando nos acercamos a Dios en oración, porque Él contesta nuestras oraciones. Cuando oramos, cambiamos la amargura, el resentimiento que hay en nuestros corazones por gozo, porque está reñido, es decir, el acercarte al Señor, el tener una relación con el Señor, está reñido con una cara de amargura. Por eso cuando oramos y nos acercamos a Él, nuestro rostro resplandece. Jesús fue un hombre de oración. Jesús es un ejemplo para nosotros en todo, pero de un modo especial en la oración. Jesús oraba al Padre por todo. Toda gran crisis en su vida, cada contratiempo, cada decisión importante fue puesta en oración delante del Padre. Jesús estaba orando en su bautismo. Mientras oraba, el cielo fue abierto y el Espíritu Santo se posó sobre él. En la transfiguración, mientras que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 9:29 nos dice, mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, Lucas 9:29. Lucas 6:12, un poquito antes, dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Después de estar toda la noche orando, escogió a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, y a continuación se reunió a sus discípulos y les predicó el gran mensaje conocido como el Sermón del Monte, después de orar. Probablemente no haya otro sermón que haya hecho tanto bien y que nos edifique tanto como el Sermón del Monte. Y fue predicado por una noche de oración delante del Señor. Jesús oraba. Yo no sé cuánto oramos cada uno, ¿no? Cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que predicar, cuando tenemos que dar el estudio bíblico, cuando tenemos que salir a evangelizar, cuando quiero dar el testimonio a mi vecino. No sé cuánto oras, pero es necesario orar. No te canses de orar. No te canses de orar y poner todos tus asuntos delante del Señor. Cada decisión, cada momento de crisis por las que pasó Jesús, lo puso en oración delante del Padre. Jesús oró junto a la tumba de Lázaro, levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía, pero oró para que el nombre del Padre fuese glorificado precisamente en aquella oración. Él ya sabía que la había oído, él ya sabía que Lázaro iba a salir en el momento que él diese la orden. Pero oró, ¿para qué? Para que el nombre de Dios fuese glorificado. Y volvemos atrás. Todas nuestras oraciones deben dar gloria a Dios. Deben dar gloria a Dios, no a nosotros, sino a Dios. Antes de hablar y devolver la vida a los muertos, habló al Padre. Lo podéis ver en Juan 11, 41, 42. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Estoy leyendo la misma versión, la Nueva Versión Internacional. Él sabía, él tenía una comunión con el Padre, sabía lo que iba a suceder cuando orase, pero oró para dar gloria a Dios, dar gloria al Padre. Jesús estaba en comunión con el Padre, de modo que podía estar seguro de que sus oraciones eran oídas. En uno de los capítulos más tristes de la Biblia, Jesús estaba a punto de dar su vida en rescate por la humanidad, al hacer la expiación por los pecados del mundo, a punto de ser crucificado. En Juan 12, 27 y 28, Nueva Versión Internacional también dice, ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de este trance? Si precisamente para este trance he venido. Padre, glorifica tu nombre.
se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Estaba ya casi bajo la sombra de la cruz. Las iniquidades de la humanidad iban a ser puestas sobre él con todo lo que esto suponía. Uno de los 12 discípulos iba a negarle y a jurar que no le había conocido. Otro le vendería por 30 monedas de plata. Todos iban a abandonarle y a huir. Su alma estaba afligida en extremo y por todo ello, él ora. Él ora. Quiero destacar y llamar la atención sobre el hecho de que 4 veces llegó la respuesta del cielo directamente mientras el Salvador oraba al Padre. En su bautismo los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre él en respuesta a su oración. En la transfiguración Dios le apareció y le habló. Cuando Jesús anuncia su muerte, el texto que hemos leído antes de Juan 12, 27, 28, también cuando Jesús anuncia su muerte a sus discípulos, que coincide con la visita de los griegos que querían hablar con él. Y finalmente, cuando clamó al Padre en medio de su agonía, recibió una respuesta directa. Dios le contestó en el huerto de Getsemaní. Mientras oraba, otra vez un ángel apareció para fortalecerlo. A veces puede ser que estés clamando al Señor por una causa, por una circunstancia a la que aparentemente el Señor no te va a dar respuesta. Jesús clamó al Padre y dijo: sea tu voluntad y no la mía, y fue la voluntad del Padre. Sin embargo, apareció un ángel para fortalecerlo. Quizás estés pasando por una situación en la que no veas que el Señor te esté librando, pero te aseguro que en medio de esa situación Dios te va a enviar un ángel para fortalecerte. No vas a saber cómo, pero vas a estar fortalecido por un ángel. Y a veces los ángeles sabéis que tienen apariencia de persona. Y dice también la Escritura que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces a veces hay que tener esa sensibilidad espiritual para ver la ayuda de Dios donde quizás estás viendo una mano humana. Pero detrás lo que se está moviendo es el Señor. Lucas 22, 41 y 43 dice: entonces se separó de ellos como a una distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Dios quiere fortalecerte en medio de tu oración, pero para eso tienes que orar, y en esa oración Dios te va a fortalecer. Todo esto nos debe animar y movernos a la oración. Los discípulos acudieron a él y le dijeron: enséñanos a orar. No dice que les enseñara a predicar o que les enseñase teología. No, les pide que les enseñen a orar. Señor, enséñanos a orar, porque la oración es vital y es importante para nosotros. Los discípulos, como he dicho, acudieron a él y le pidieron: enséñanos a orar. La oración de nuestro Señor enseñó a sus discípulos, la oración que nuestro Señor enseñó a sus discípulos es comúnmente conocida como el Padre Nuestro, que no es un rezo. No tenemos que convertir este texto en un rezo, sino ver en este texto un modelo que nos ayude con nuestras palabras, con nuestro sentimiento, con nuestro carácter, a orar reconociendo todo lo que esa oración reconoce. Pero la oración del Señor propiamente dicha es la del capítulo 17 del libro de Juan, justo antes en el huerto de Getsemaní, justo antes de entregarse por nosotros. Es una oración que yo no me canso de leer, de escucharla, porque nos enseña tantas cosas. Nos enseña a aceptar la voluntad de Dios en medio de una situación de crisis y a ser fortalecido en esa oración. Y es la oración más larga que tenemos registrada en las Escrituras de Jesús. Uno puede leerla lentamente y con cuidado en unos 4 o 5 minutos. Y puedes aprender un montón de cosas. Nosotros acostumbramos a orar mucho. Mi mujer me dice: tú no vayas a la reunión de oración donde yo esté, porque es que te lías y no paras. Oraciones cortitas y al grano, me dice. Y tiene razón. Yo recuerdo
cuando todavía no era... me iban a dar las credenciales de ministro auxiliar en lo que entonces se llamaba la convención, ahora es el Congreso, entonces era la convención de Asambleas de Dios, ahora somos federación, entonces éramos una sola entidad a nivel nacional, y fue en Puerto Mazarrón, en Murcia. Entonces nos juntábamos como mucho 400 o 500 personas, no había más, solo iban los ministros y los que iban a recibir credenciales de ministro auxiliar. Y los ministros auxiliares no había más, era un hotel pequeñito, ahora nos juntamos, yo qué sé, pues un montón, más de 2.000 o 3.000 personas en Gandía, ¿no? Pero entonces y a mí me iban a dar las credenciales allí, de hecho tuve que ir un día antes para que me hiciesen la entrevista, pasar un examen, en fin, unas cuestiones. Y a las 8 de la mañana, pues había oración para el que quisiese bajar ahí. Y yo, claro, me van a dar las credenciales, como no iba a ir a la oración, allí estaba yo el primero. Y no había mucho, la verdad que no había mucha gente orando. Pero se levantó un pastor, se puso a orar. Pues esto, otro. Señor, ahí, venga, y venga, y venga, y más, y más, y más. Y ya se levantó una hermana mayor en edad, pero de estas hermanas que tú sabes que la miras y dices, esta mujer es de oración. Porque tenía dificultades para caminar, tenía mucha edad, yo no sé qué años tendría, pero yo posiblemente la estaba echando hasta de más años, ¿no? Pero yo la veía muy mayorcita. De hecho, no la volví a ver más en ningún congreso ni en ninguna convención. Pero esta hermana se levantó, no era pastora, y se levantó la hermana y le dijo, hermano, pídale algo al Señor y siéntese ya. Y yo dije, pero lo peor no fue que yo me quedara así, digo, va, esta mujer. Lo peor es que el resto dijo amén. ¿Por qué? Porque estaba hablando y contándole al Señor toda la historia bíblica, que el Señor, por cierto, ya se la conoce porque fue él quien la transmitió a través del Espíritu Santo, pero no le estaba pidiendo nada al Señor. Y la mujer se conoce que dijo, esto hasta aquí ya, porque se va a acabar la hora de oración y no vamos a orar a los demás. Y se levantó toda tranquilita y le dijo, hermano, pídale algo al Señor y siéntese ya. A veces nos alargamos, pero si tú ves las oraciones de Jesús, son oraciones cortas. La más larga es esta, la del capítulo 17 de Juan, ¿no? Y es tremenda la oración, ¿no? Yo me encanta, como te he dicho, leerla continuamente en mis devocionales. Es la oración la más larga que tenemos de Jesús, pero ya te digo, si tú la lees despacito, entre 4 y 5 minutos, la haces. Las oraciones del Maestro eran cortas cuando las hacía en público, pero luego se tiraba toda la noche orando, que no recoge Juan ni ninguno solo recogen cuando se va y cuando regresa, pero no recoge toda la oración. Cuando uno está en su casa, ora todo lo que quieras. Ahora, cuando estamos en una reunión de oración que va a durar 1 hora, hora y media, si hay 10, pues lo suyo es que dejemos tiempo para que todos oren, ¿no? Sin embargo, somos difíciles. En Aranjuez yo no lo he conseguido cambiar, es decir, no lo he conseguido cambiar. Y porque yo soy el primero que me alargo, y cuando está mi esposa me dice, me está diciendo ya. De hecho no quiere que vaya, ella va los miércoles por la mañana y yo voy los miércoles por la tarde. Claro, la diferencia ¿dónde está? Que por la mañana hay 13 personas y por la tarde hay 4. Por algo será, quiero decir, ¿por qué? Porque es más dinámica la oración de los miércoles a la mañana, participan todos. Tú puedes orar una vez 30 minutos o puedes orar 30 veces 1 minuto. Y sin embargo cambia porque la haces más dinámica. Oras, das paso a tu hermano, vuelves a orar tú. Por la tarde oramos los 4 que estamos y acabamos. Ya está. Parece que va por orden, 1, 2, 3 y 4, ya nos vamos, ¿no? Y no es dinámica, no te enriquece tanto como cuando la oración es dinámica. Cambias, escuchas a un hermano, escuchas a otro, vas rotando de una manera dinámica. Las oraciones del Maestro eran cortas cuando las hacía en público. Cuando estaba a solas con Dios era otra cosa y podía pasar toda una noche en comunión con su Padre.
Las oraciones públicas, cuando las hacemos largas, nos repetimos y al final terminamos cansando a los demás también. ¿Cuán corta fue la oración del publicano? Señor, ten misericordia de mí, pecador. La mujer sirofenicia, Señor, ayúdame. Fue al blanco directamente y consiguió lo que quería. La oración del ladrón en la cruz fue muy corta. Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. La oración de Pedro, cuando se hundía en las aguas, que iba caminando por el mar, Señor, sálvame que perezco. Las oraciones que trajeron respuestas inmediatas fueron generalmente breves. Que nuestras peticiones vayan al grano diciéndole a Dios lo que queremos. No necesitamos predicar al Señor. Él ya conoce la palabra, no tiene que arrepentirse, somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos. Pero a veces parece que le estamos dando el mensaje de salvación al Señor cuando es Él el que ha derramado su sangre por nosotros. En la oración de Juan, en el capítulo 17, hallamos que Jesús hizo 7 requerimientos o peticiones, 1 para Él mismo, 4 para los discípulos y 2 para los discípulos de épocas subsiguientes. 7 veces en esta oración repite que Dios le ha enviado. Habló o se refirió al mundo 9 veces y hace mención a sus discípulos y a los que creen en Él en 50 veces. La última oración de Cristo en la cruz fue corta. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fue contestada allí mismo, ante la cruz. El centurión reconoció que verdaderamente era el Hijo de Dios, que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y también se dio la conversión del ladrón. Saulo de Tarso oyó la oración de Esteban pidiendo misericordia por los que le apedreaban, mientras él se estaba sujetando las ropas de los que le apedreaban. Palabras que oyó tan parecidas a las de Jesucristo en la cruz y que puede que le siguieran hasta el camino de Damasco, donde el Señor se le apareció. El día de Pentecostés, algunos de los que fueron enemigos del Señor y pidieron su crucifixión se convirtieron sin duda en respuesta a la oración de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hubo grandes hombres de oración en la historia de la Iglesia. Siervos de oración, Lutero, John o Juan Knox, no sé cómo se pronuncia, tiene una acá adelante, Whitefield, Wesley, Finney. Si lees sus biografías, si lees sus citas, sus comentarios, verás que eran hombres de oración. La primera señal verdadera de vida espiritual es la oración y es también el medio de mantener nuestra vida espiritual. El hombre no puede vivir físicamente sin respirar, os lo aseguro. En los últimos meses os aseguro que cuando notas que te falta la respiración, es que no sabes dónde ir, no sabes qué hacer. Bueno, te dan un tubito para abrirte un poco más los bronquios y que puedas respirar. Pero dices, me muero. O sea, es que no puedo respirar. Pues la oración es lo mismo. No podemos vivir sin la oración, hermanos. Comenzó nuestra vida con una oración y necesitamos orar para seguir viviendo. Es nuestra respiración. La oración es nuestra respiración. Si se nos impide orar como cristianos, morimos. Necesitamos orar. Raquel clamaba. Raquel, la esposa de Jacob. Todos le daban hijos a Jacob, menos todas sus concubinas y sus esposas, menos Raquel. Y Raquel clamaba, dame hijos o muero. Así debería ser nuestro clamor. Señor, necesito la oración. Necesito orar. Avívame. Aviva la oración o morimos. Esa debería ser nuestra necesidad. Que cuando pasase un día sin poder orar, nos sintiésemos como Raquel sin poder tener hijos. Que tuviésemos que decirle, Señor, no permitas, necesito pasar tiempo contigo, necesito orar y clamar a ti. Amén. Hermanos, es importante que oremos, que lo veamos como esa necesidad. Me ha servido, yo creo que una de las enseñanzas que estoy pasando en este tiempo de la neumonía es esa falta de aire, esa falta de oxígeno cuando vas caminando en el día a día, cuando avanzas más de lo que te permite tu cuerpo y notas que te falta el aire, te tienes que parar, sentar, respirar profundamente para recuperarte, ¿no? Y decir, oh. Y algo que me ha enseñado es
que esa necesidad que tenemos del aire debemos tenerla también de la oración. Debemos pedir al Señor que provoque en nosotros esa necesidad de respirar, esa necesidad de orar. A nadie se le olvida respirar, ¿verdad? No es algo que ni siquiera necesitamos aprender a respirar, ¿no? Pues la oración debería ser lo mismo. Debería ser algo inherente a nosotros, sin forzar. Algo que deberíamos tener de continuo. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, por la oración, Señor. Aviva, Señor, la oración en medio de estos tiempos difíciles y complicados, Señor. Que nuestro corazón se rinda, Señor, a ti, se rinda a tus pies. Que no pase un día, Señor, que no pase un instante sin poder orar contigo. Que nuestro corazón se abra cada mañana, cada anochecer, en cada momento del día, Señor, se abra nuestro corazón a tu presencia. Que podamos ir delante de ti confiadamente, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo, Señor, que tú estás por nosotros. Padre, yo te pido, Señor, que en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, oh Dios, arda esta pasión y este deseo por la oración, Señor. Que podamos orar unos por los otros, los que tenemos trabajo por los que no tienen trabajo, los que estamos sanos por los que están enfermos, Señor. Los que están en escasez por los que están en abundancia por los que están en escasez. Que podamos sentir la carga de nuestros hermanos. Que podamos unirnos en oración, que podamos conectarnos a pesar de la distancia, Señor. Que tu espíritu en oración, Señor, nos pueda unir y sucedan cosas en nuestros entornos, sucedan cosas en nuestras familias, en nuestros hogares. Tenemos necesidad de ti, Señor. Necesitamos orar como necesitamos respirar, Señor. Haznos ver esa necesidad, Padre. Que no sea una mera práctica, una mera disciplina, una mera rutina, Señor, sino que sea algo necesario y vital para nuestras vidas, Señor. Que oremos con una motivación correcta también, que es el acercarnos a ti, el conocernos, el acercarnos y conocer más de ti, Señor, el que podamos disfrutar de tu presencia, Señor, que podamos escuchar tu voz en medio de nuestras oraciones, Señor, que podamos ver la respuesta, que podamos aceptar tu voluntad, Señor, y no la nuestra en medio de la oración, Padre. Aviva, Señor, la oración en cada uno de nosotros y se avivará la oración de la iglesia también, Señor. Oh Dios, ayúdanos a clamar por esta ciudad donde nos has puesto. Si no clamamos nosotros, ¿quién va a clamar, Señor, por ella? Que cada iglesia, que cada comunidad cristiana que hay en Valdemoro clame por esta ciudad, Señor, para que puedan despertar espiritualmente, para que puedan resucitar espiritualmente, Señor, a la verdad del Evangelio. Bendice cada folleto que hemos traído y que queremos repartir, Señor, en cada barrio, en cada portal, en cada parque, Señor. Bendice al grupo de evangelismo que lo está llevando a cabo cada sábado, Señor, cada mes, en ese sábado que dedican, Señor, por la mañana para repartir. Bendice cada folleto, Señor, que sea el adecuado para cada persona cuando lo reciba, Señor, para los niños también, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a clamar, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.